Hola hermanos, que el Señor me los bendiga a todos y a todas. Un gran gozo volver a poder compartir la enseñanza, ¿verdad? Que debemos aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Aprendiendo, escuchándola, ¿verdad? Pero no solamente escuchándola, sino atesorándola en nuestros corazones, ¿verdad? Que de verdad esta palabra hoy cale en ustedes y así como lo ha hecho en mí cada día. Yo sé que es un tema que ya he venido hablando. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos hablando 2 semanas, que estoy hablando acerca del tema de la fe, que por cierto, bueno, no lo he podido terminar porque es bastante amplio, pero de verdad que cada vez que uno va repasando y va viendo, ¿verdad? Cada texto el Señor le va a uno dándole más versículos de la Biblia, ¿verdad? Para poderlo dar y para poderlo enseñar. Entonces, yo espero que todos lo aprovechen, ¿verdad? Que todos los que ven estas enseñanzas de verdad haya ese deseo, ¿verdad? Esa fe que crezca y así como el que puedo dar yo, lo pueda, los otros que dan mis hermanos también, o mis hermanas, ¿verdad? Sea de gran gozo y de gran bendición, porque yo sé que la única forma de obtener fe es por el oír de la palabra del Señor. Yo los motivo a continuar. Como les decía, hermanos, vamos a repasar las dos primeras partes que estuvimos hablando acerca del tema de la fe, y estuvimos en Hebreos, que era el versículo, eh, o más bien el capítulo clave, ¿verdad? Para aprender sobre la fe, y que está en Hebreos 11:1, ¿verdad? Hablamos acerca de la seguridad, ¿verdad? Que la seguridad se refería en el primer versículo que dice: después la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vimos. Vimos dos partes: la seguridad, que se refiere a certeza y convicción, y la otra parte del texto dice lo que se espera, ¿verdad? Y lo que se espera, ¿verdad? Es aquello invisible, ¿verdad? Aquello que tal vez no vemos, pero con fe lo aguardamos, lo esperamos, ¿verdad? Vimos también, hermanos, que en el cielo no tenemos necesidad de fe, pero mientras nosotros estemos aquí en la tierra, ¿verdad? En este breve peregrinaje, en este breve caminar, tenemos esa necesidad de fe. Solo aquí, hermanos, es que nosotros nos enfrentamos a la realidad. Aquí es donde decimos: creemos, tenemos fe en Jesús, en la obra que Él hizo por nosotros, ¿verdad? También vimos que en la Biblia había se repetía 3 veces en Romanos, en Gálatas y en Hebreos, que dice que el justo vivirá por fe. ¿Quién es el ser justo? El que es recto, ¿verdad? El que es íntegro en todos sus caminos. Eso es justicia, ¿verdad? Eso es ser justo delante del Señor. Esa fue una primera parte que estuvimos viendo, ¿verdad? Y la segunda parte del versículo, ¿verdad? Donde decía: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿verdad? Los antiguos alcanzaron buen testimonio a través de la fe, ¿verdad? A través de esa obra que solo el Señor hace, que es un fruto del Espíritu, que para poderlo desarrollar tenemos que tener el fruto del Espíritu, ¿verdad? En el versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿verdad? Vimos cómo los antiguos, bueno, alcanzaron esa fe, pero en este texto 3, en el versículo 3, se refiere actualmente a nosotros que ejercemos esa fe, al aceptar que la creación del universo fue por la palabra de Dios. Todos aceptamos, todos creemos, hermanos, en que fue Cristo Dios el que hizo esa obra, ¿verdad? Y aquí se comprueba, hermanos, lo invisible, ¿verdad? Es más, porque de hecho es más fácil, ¿verdad? Ver las cosas visibles que las invisibles, ¿verdad? Por ejemplo, qué cosas vimos que eran invisibles, ¿verdad? El cielo, ¿verdad? Todos podemos volver a ver para el cielo, pero no vemos más allá de eso. La vida eterna, esa frase que tal vez nos dicen que vamos a recibir, que vamos a obtener la vida eterna, o que obtenemos la vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Los galardones futuros que también
el Señor es bueno y vamos a recibir allá en el cielo, ¿verdad? Sus promesas, cada una de las promesas que está en la palabra del Señor, el gozo, ¿verdad? Ese gozo que a veces uno ni siquiera sabe, pero uno sabe que es gozo en medio de la aflicción, cuando usted declara con su boca que Jesús la va a sacar o lo va a sacar de esa situación. Eso es lo invisible, ¿verdad? Lo que es para nosotros a veces hasta difícil de comprender, porque solamente el Señor es quien nos da esa fe. Lo visible, pues, es muy fácil, ¿verdad? Y tener dinero, que la ropa, que la comida, que nos dieron exámenes de laboratorio, digamos, todas esas cosas que a veces ya son fáciles de ver, ¿verdad? En 2 Corintios 4:18 también vimos que, vamos a leerlo, yo quiero que lo leamos para que lo repasemos, porque a veces, hermanos, se nos olvidan las promesas del Señor. 2 Corintios 4:18. Se nos olvida declarar por fe, creerle al Señor que el Señor puede hacer la obra en nosotros. 2 Corintios 4:18 dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a veces esperamos algo? Tenemos años de estar esperando por alguna cosa, ¿verdad? Y no la hemos recibido, pero tenemos que acercarnos al Señor con fe, agradándole al Señor con fe para que Él escuche nuestra oración. Dice, pues las cosas que se ven son temporales. Todo lo que pasa en nuestra vida, y siempre lo repito constantemente, el Señor dice, no dejará caído al justo, dice, para siempre. El Señor tiene una recompensa, tiene una promesa que nos va a sacar de esa prueba, de esa necesidad en la que estemos. Eso es lo lindo del Señor, como el Señor es bueno, ¿verdad? Dice, pero las que no se ven son eternas. Esas son las cosas que el Señor quiere que nosotros creamos, ¿verdad? Que al aprender a vivir por fe, aprendemos a ver lo invisible y saber que es más importante, más valioso que cualquier otra cosa. A veces también, hermanos, nos enfocamos en lo que no, en lo que está presente, ¿verdad? En la necesidad que tenemos hoy, y no nos fijamos o no nos recordamos todo lo que el Señor ha hecho anteriormente por nosotros, que eso es otra cosa que nosotros debemos ponerle cuidado, ¿verdad? Y estar declarando. Y este texto en Romanos 4:17 dice, llamar las cosas que no son como si fuesen. Declararlas, hermanos, con nuestra boca por fe que las vamos a recibir siempre, siempre y cuando, ¿verdad? Eso está en la segunda parte de Romanos 4:17. Y yo quiero leerles este pasaje, aunque también está en ese capítulo de Hebreos 4:18. Voy a leerles el Romanos 8. Perdón, Romanos 4, perdón. 4:17. Dice lo primero. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Eso, bueno, vemos que era la promesa realizada mediante la fe para Abraham. ¿Cuál promesa realizada para Abraham? Bueno, vimos, o más bien ahí en el texto 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, oiga, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Bueno, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Vean, hermanos, qué linda, ¿verdad? Esa promesa que Dios realizó a Abraham, ¿verdad? Donde le dijo en el versículo 13, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Cuántos años esperó Abraham para recibir
esa promesa, esa herencia, ¿verdad? De salir de una tierra a otra, ¿verdad? Y heredar, pero vea qué lindo, no solo le da esa tierra, sino que le da promesa a todos los que estaban con él, a toda su descendencia, ¿verdad? Y el Señor quiere que nosotros sigamos creyéndole al Señor. ¿Cuántos años tiene usted de estar esperando algo? De estar esperando una respuesta. Entonces, seguimos y continuamos, ¿verdad? En estos textos de Hebreos, volvamos a Hebreos. Hebreos 11, vamos a continuar ahí, ¿verdad? Y les motivo, hermanos, a continuar leyendo y no se quede ahí con las dudas, vaya y busque. Si usted no entiende algo, busque, hermanos. Ahora hay tantos recursos que podemos hacerlo. Pregunte, si no tiene los recursos también, una computadora o un celular, pero pregunte. Hay libros de estudio también, de las cuales podemos estar estudiando, ¿verdad? Hoy vamos a ver seguimos con el estudio, perdón, les decía. Ahí, bueno, vimos a Abel, ¿verdad? Abel ofreció a Dios más excelente, dice, sacrificio que Caín, ¿verdad? En el versículo 5, que es el que vamos a seguir hoy, Hebreos 11, 5 y 6, vamos a leerlo, dice así: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y vean, vuelve a decirlo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Esto representa, hermanos, en estos versículos representa la vida de fe, o sea, todo el caminar del cristiano después de aquel primer paso de fe de su conversión. Cuando venimos a Cristo, ya es el primer paso de fe, porque creímos en algo nosotros, hermanos, que no hemos visto a Dios, pero sabemos que tenemos al Espíritu Santo aquí en nuestro corazón. Es el primer paso de fe, porque lo creímos sin haberle visto. Sentimos esa certeza, esa seguridad de que el Señor, de que lo aceptamos en nuestro corazón. Ahí Génesis 5, 22 y 24, no lo vamos a leer, dice que no caminó con Dios, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijas e hijos. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí, podemos notar, hermanos, en estos versículos, si ustedes lo leen en Génesis 5, 22 al 24, podemos ver que hay una frase repetida 4 veces en la Biblia. Dice que el justo vivirá por fe, y la vida del que ya es justo es por medio de la fe. ¿Y qué es justicia? Que yo ya lo he dicho muchas veces, hermanos. El justo, el que es recto, el que le teme a Dios, el que sabe elegir correctamente, lo he dicho muchas veces, el que sabe hacer lo bueno, no el que elige lo malo, ¿verdad? O camina en lo malo. Muchas veces sabemos hacer lo bueno, pero hay nuestra carne, ¿verdad? Nuestro deseo pecaminoso nos lleva a hacer lo malo y actuamos mal todos los días ocupamos del Señor, ¿verdad? Tenemos que vivir vidas rectas, temerosas, apartadas del mal, hermanos, porque solamente así es como vamos a agradarle al Señor. El justo también es aquella persona temerosa, recta, íntegra en todas sus áreas, no solamente en una área en su vida, o no solamente en la iglesia, porque ahí es muy fácil vernos las caras y vernos lo bonitos que somos y qué lindo, ¿verdad? Pero uno discierne, hermanos, uno sabe, porque gracias a esa obra de Cristo, el Espíritu Santo que está en nosotros, nos damos cuenta muchas veces de situaciones donde la gente anda mal, donde la gente está en alguna área, ¿verdad?, afectada. Entonces, por eso es que el Señor nos dice, el justo va a vivir por fe. Por eso es que vemos tanta gente débil en la fe, ¿verdad? En Gálatas 2:20 dice que vivimos por la fe.
Con Cristo, dice la palabra de Dios, otra vez Gálatas 2:20 para el que anota, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, esta carne es débil, esta carne nunca quiere orar, nunca quiere leer la palabra del Señor, nunca quiere hacer nada de lo espiritual. ¿Por qué? Porque es débil. Pero el Señor dice, ahora ya lo que vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y fue entregado a sí mismo, por mí, hermanos. Todos los días debemos morir a esta carne, todos los días nos debemos acercar al Señor con fe, creyendo en sus promesas. Yo compartí ayer con una hermana y yo le decía, nuestras emociones nos engañan. O sea, un día estamos activos, estamos felices, gozosos, declarando la palabra. Llega el enemigo y quiere meternos el tormento a nuestro corazón, debilitarnos con alguna palabra de otra persona, con alguna situación en algún lugar donde estábamos. Pero vea, nosotros tenemos que activar nuestra fe todos los días. Germán lo ha compartido, no actuemos por emociones, actuemos por convicciones, por la fe que le tenemos a Cristo, por lo que hemos creído, por sus promesas, hermanos, porque nos olvidamos de todas esas promesas del Señor. Entonces, el Señor dice, el justo vivirá por fe. Y cuando estamos en la situación más difícil, económica o de salud, de ahí flaqueamos y nos debilitamos. Pero el Señor, se los digo, hermanos, yo no soy perfecta, me equivoco constantemente. Y yo le digo al Señor, quiero morir a mi carne, a este mundo, a los deseos de la carne, porque muchas veces me debilitan, me hacen débil, pero el Señor quiere que nos vivamos conforme a su justicia. Otro texto en Colosenses 2, 6 y 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Verdad, hermanos? Esto es otra cosa que tenemos que declarar nosotros, abundar en gratitud, en acciones, llenos de gratitud todos los días, porque cuando nosotros recibimos a Cristo, así es como debemos andar en Él. Lo recibimos por fe. Ese gozo, hermanos, ese gozo que solo el Señor nos lo da, es el que nosotros vamos a vivir. Vamos a buscar 2 Corintios 5, 7. 2 Corintios 5, 7 dice así la palabra. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Y vamos a leer el 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ok, entonces ahí vemos que dice que los que vivimos confiados, de los que andan por fe, no por vista, porque por vista, hermanos, como les digo, muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces dudamos de lo que el Señor puede hacer, ¿verdad? Y el Señor quiere que andemos confiados en fe. Se los vuelvo a repetir, la vida del cristiano es saber que nosotros como hijos de Dios ya no vivimos conforme a este mundo, según a los deseos de este mundo. Vivimos conforme a la voluntad del Señor. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, todo, mire, desde que nos levantamos hasta volvemos a acostarnos y mientras nos acostamos, siempre el Señor está trabajando en nosotros, ¿verdad? Dice, en el versículo 6 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y ahí el 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Y no les leí ese versículo, ¿verdad? Efesios 6, 16, que es otro texto que debemos declarar.
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos del fuego del maligno. Esta es una experiencia de todos los días en la vida del cristiano. Por fe, tome el escudo. Bueno, el escudo siempre lo tenemos que tener puesto, ¿verdad? Ahí. ¿Por qué? Porque el escudo nos habla de apagar los dardos del enemigo, aquellos dardos que el enemigo, aquellas palabras ociosas que vienen a querer herirnos, a dañarnos, aquellas palabras, porque acuérdense, hermanos, que el enemigo usa hasta aquellas personas, hasta nuestros familiares. Usa el diablo para atormentarnos y traer duda a nuestro corazón. Usa a nuestros hijos, a nuestras esposas o esposos. Pero nosotros tenemos que tomar ese escudo de fe. Y no es que usted le va a reprender ahí delante de la persona. Usted va en un lugar apartado y ore y reprende, Señor, todo espíritu de pleitos o de iras, de enojos. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se vencen, se quitan todos esos señalamientos, esas dudas. ¿Por qué? Porque muchas veces, como les digo, hermanos, es difícil, en esta carne es difícil. El diablo, cuando no nos atormenta con ahora todas estas noticias que oímos, que ahora el virus del mono, esta epidemia, cuánto no nos pasó ahora con lo de la pandemia, que uno oía noticias y más bien salía uno afligido en el espíritu. Pero yo le decía, Señor, bueno, también tenemos que estar enterados de las noticias, ¿verdad? Pero nada de eso nos va a hacer dudar ni apagar la fe que tenemos en Cristo, ¿verdad? No dejemos que el enemigo nos robe el gozo, la paz, lo que hemos creído en sus promesas. Y si a usted se le olvida, vuelva a la palabra de Dios, busque de la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué es andar por fe? Ya lo habíamos dicho. Recordemos que es seguridad a lo invisible. Se caracteriza por la seguridad y confianza en Dios y por ver lo invisible, en lo que se espera, en lo que no se ve, lo que Dios ha prometido, pero que todavía no tenemos. Como le pasó a Abraham, ¿cuántos años? ¿Hasta cuántos años llegó? Hasta los 100 años esperando la promesa. Y a veces, tal vez el Señor, esa promesa no sea para usted, sea para su descendencia, para sus hijos o para sus otros, los hijos de ellos. Aquí todos estamos esperando por fe al Señor. No ha venido, pero lo seguimos esperando con fe, ¿verdad? ¿En cuáles experiencias? En las difíciles. Ahí es donde actúa la fe y crecemos. Dios quiere que nuestra fe sea firme. Y vean, vamos a leer Lucas 8. Lucas 8, 8:25. Dice así: y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Verdad? Y vamos a leer vamos a leer el 22. ¿Qué? 22. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, ahí mismo, perdón hermanos, en Lucas 8, y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad del viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Bueno, ahí el Señor Jesús calma la tempestad, ¿verdad? Y les hace a ellos también ver que Él está con ellos. Imagínense, Jesús estando con ellos y todavía, ¿verdad? Pues en ese momento estuvieron atemorizados, ¿verdad? Y se sintieron amedrentados, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros no nos falte la fe. Dice ahí también, dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirme a tus hermanos, porque muchas veces, hermanos, nos falta la fe. Eso nos dice el Señor, que no nos atemoricemos,
cuando vengan las dificultades, que no nos falte, vea, todos los días hagamos esa oración, roguémosle al Señor, Señor, que no me falte la fe para creer en ti, en todo, en lo que a veces no veo, la cena o la refri vacía, o no hay plata para comprar el diario, o no hay plata para pagar el seguro, no hay plata para tantas cosas, hermanos. Roguémosle al Señor con fe, que no nos falte, ¿verdad? Que no nos falte, que no dudemos. Y la fe, hermanos, crece a través de las experiencias del caminar cristiano. Otra vez lo vuelvo a decir, sin fe es imposible agradar al Señor. El Señor quiere que nosotros crezca nuestra fe, pero nosotros tenemos que esforzarnos. En 2 Tesalonicenses 1:3 dice, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Esto es algo también, hermanos, que tenemos que tener presente. Bueno, no falte vuestra fe, ¿verdad? Pero tenemos que dar inclusive gracias, que ese amor crezca en nosotros. Para los que, bueno, tenemos un librito que hemos estado estudiando, un devocional todos los días, que yo digo que qué bendición, el Señor nos permite hasta tener un devocional. Veíamos acerca de los dones y veíamos, por cierto fue ahora el 30, el tema de los dones, ¿verdad? De que el Señor nos ha dado dones especiales, pero dice que la clave para nosotros desarrollar esos dones es el amor. Y ustedes saben que esos dones también está incluido el amor, está incluida la fe, que son frutos del Espíritu Santo, que nosotros debemos desarrollar como hijos de Dios, que no nos debemos olvidar por nuestro prójimo y orar por nuestro prójimo, ¿verdad? Por aquel que está necesitado. ¿Cómo crece nuestra fe? A través de las experiencias de ese caminar cristiano. Entonces, hermanos, yo los motivo en este día a crecer en fe, a no dudar. Procure escuchar, hermano, yo lo motivo nuevamente. Aquellos que no lo están haciendo, vea, a veces uno se da cuenta que los jueves estos temas casi nadie los ve y no sabemos ni siquiera, nos garantiza si de verdad los vemos completos. Pero tómese su tiempo. Yo, en lo personal, yo he decidido tomarme mi tiempo y escuchar los mensajes. ¿Por qué? Porque yo crezco en la fe. Cada vez que oigo a mi hermana Margarita, a mi hermana Lorena, y esto es un anuncio aparte de eso, pero a mi hermano Germán, a mi hermano pastor también Germán, y a los que han desarrollado ese deseo de servirle al Señor a través de las enseñanzas, yo le he dicho, Señor, gracias por esos servidores, gracias por esa palabra que me refresca cada día que los escucho. Ahora que el hermano compartió el domingo sobre la justicia, ¿verdad? Sobre caminar en justicia, hermanos, que el Señor es justo. Vea, crecemos y nos volvemos a recordar todo esto. Entonces yo los motivo, así como hoy estamos hablando acerca de la fe y como les dije, este es un tema bastante amplio. El próximo jueves, si Dios lo permite, vamos a hablar sobre la fe de Noé, ¿verdad? Vamos a ver cómo Noé también fue un hombre de fe, ¿verdad? Hoy vimos acerca de Enoc, ¿verdad? Y cómo el Señor trabajó también en su vida, cómo el Señor le contestó. Vimos a Abraham un pedacito, pero dentro de esa lista de Hebreos también está Abraham, ¿verdad? Y bueno, ahí está más adelante por el versículo 8, pero bueno, no me voy a adelantar. Entonces, hermanos, que el Señor me los bendiga. Yo quiero orar por ustedes en este día y pedirle al Señor que así como el Señor rogaba por ellos, por esa fe, voy a pedir yo también por ustedes, por mi persona. Señor, en esta tarde, esta mañana, en el momento que lo veamos, Señor, lo escuchemos, Señor, yo pido y ruego, Señor, y te pido por favor que esa fe sea aumentada en mis hermanos, Señor, que crezcan, Señor, para que a través de todas sus experiencias, Señor, puedan transmitir a otros, Señor, esa fe, Dios, ese amor, Dios, porque sabemos que también tú quieres, Señor, que lo compartamos, Señor, no solamente que
nos llenemos nosotros, Señor, sino que otros sean ministrados a través de tu palabra, Señor. No sé a cuántas personas podrá llegar esta enseñanza, Señor, pero Dios, que no pasemos desapercibidos, Señor, todo lo que tú nos das, este privilegio, Señor, de escucharte, de conocerte, Señor. Padre, que con fe, Señor, podamos combatir esos dardos de fuego del enemigo, Señor, y nada venir a prevalecer sobre tus hijos, Señor, porque somos tus hijos, Señor, y tú nos vas a guardar en esa completa paz, Señor. Pero aquel, dice tu palabra, que cuyo pensamiento en ti, Señor, persevera, Señor. Queremos ser constantes, queremos ser diligentes, Señor, en ti, para poder ver, Dios, tu presencia, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, y te doy gracias por ellos, Señor, por todos aquellos que se esfuerzan día con día en crecer, Señor, en fortalecerse en esa fe, Padre, en esa fe, en eso invisible que tal vez no vemos ahorita, Dios, pero que tú lo vas a contestar. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos.